sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este viernes 5 de noviembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía Zoom a nuestro primer invitado. Se trata de Christopher Correa, quien es profesor de Gerencia Pública de la Universidad Católica Andrés Bello, además autor del libro Regeneración Urbana Inclusiva. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. No, vale, muchísimas gracias a ti, muy contento de estar acá y estar conversando contigo, María Alejandra, y estar nuevamente en RCR ahora, bueno, vía Zoom. Pues la verdad, mucho interés de conocer tu opinión, Alicia, acerca del tema que vamos a debatir en esta parte del programa, que además tiene mucho que ver, por cierto, con lo que está a punto de ocurrir a finales de noviembre. Pero iniciaría conversación, Christopher, a propósito de una presentación que tuviste recientemente en el marco de un evento por el Día Mundial de las Ciudades, decretado por Naciones Unidas. Yo te pedía un comentario acerca de la situación de nuestros centros urbanos en general, tomando en consideración la profunda crisis que afecta a Venezuela. Te escuchamos. Bueno, sí, tuvimos este conversatorio que la idea de esto era, bueno, poner el tema de las ciudades sobre el tapete. Al final, las ciudades es donde la gente realmente se desenvuelve y es un tema que hay que entender. Cuando nosotros pensamos en gobierno, pensamos en políticas públicas, pensamos en la transformación de Venezuela, que es el anhelo de todos nosotros, de tener un mejor país donde tengamos más oportunidades y vivamos mejor. Yo creo que esto hay que entenderlo a través del lente de las ciudades. Porque, y sobre todo en Venezuela y sobre todo en Latinoamérica, que es un dato que normalmente impacta mucho a la gente, Latinoamérica es una de la región más urbanizada del mundo y Venezuela es un país particularmente urbanizado, es decir, la mayor cantidad de personas, un porcentaje importante de su población, cerca del 90% vive en ecosistemas urbanos, entonces, que sabemos que están absolutamente deteriorados. Entonces, pensar en la reconstrucción del país pasa por pensar en las ciudades y de eso un poco iba y señalando algunas ideas que son importantes y sobre eso discutimos, desde temas de ciudades inteligentes hasta temas de descentralización, hasta entender nuestra realidad propia que tenemos en la región, que mucho tiene que ver con la dualidad que tenemos en las ciudades y sobre eso también me gustaría ahondar. Y cuando digo dualidad es que a pesar de que ahorita estamos en un momento súper complicado, todo el mundo y los servicios de la ciudad y los servicios urbanos son bastante eficientes y sentimos que perdemos bastante de nuestra calidad de vida por la situación general. Si hay como unos temas estructurales que hay que pensar y hay que entender para conducir un proceso de transformación que tiene que ver con que tenemos ciudades duales, es decir, tenemos una parte de la ciudad que es la ciudad formal, tradicional, que normalmente ha presentado más oportunidades, que es la ciudad planificada, construida en conjunto entre el sector privado y el sector público, y tenemos la otra mitad de la ciudad y en Libertador, que donde estamos es la mitad de la población que vive en este tipo de asentamientos, que son nuestros sectores populares, que son nuestros barrios y que hay que entenderlo, hay que entender la ciudad de una manera holística, pero hay que tener políticas públicas también diferenciadas para lograr igualar el nivel de oportunidades y de servicios que tenga toda la ciudad. Aquí el reto es pensar cómo crecer como ciudad sostenible, como ciudad inclusiva y como ciudad que crezca con oportunidades para todos sin dejar a nadie atrás. Entonces, un poco sobre eso estamos conversando para tratar bueno, generar conciencia sobre estos temas que son tan importantes. Ya vamos a hablar acerca de algunos de los planteamientos que ha hecho nuestro invitado sobre el tema de las ciudades, pero yo te preguntaría lo siguiente: ¿es posible reconstruir las ciudades de nuestro país sin un cambio político? Y lo saco a colación, por ejemplo, en el marco de esta campaña de cara al evento a finales de noviembre, hay muchos candidatos que no entran directamente al núcleo de la cuestión.
Hablan de propuestas para resolver los problemas de los ciudadanos, pero muchos se preguntan, ¿es posible estas propuestas sin un cambio político en nuestro país? ¿Qué opinas tú? Te escuchamos. Mira, yo creo que la respuesta a eso es sí y no. La verdad es que yo creo que no podemos negar la capacidad que tenemos en cualquier momento de la historia. Yo creo que estamos ahora en un momento particularmente complejo con toda la situación política que, bueno, que ya conocemos. Y efectivamente es necesario el cambio político para poder tener transformaciones mucho más profundas, para poder recuperar la confianza del sector privado, para poder empujar de nuevo un proceso de descentralización real, porque ahorita vivimos en un estado autoritario y profundamente centralista, pero al mismo tiempo te digo que sí, porque no podemos negar en cualquier momento que los ciudadanos tienen capacidad de hacer cosas y que desde cualquier espacio nosotros tenemos que saber, porque es así, que podemos introducir cambios. Entonces, yo sí creo que tenemos que pensar y que tenemos que buscar, y alrededor del evento electoral que se viene, que sea un paso más para la reconquista de la democracia en Venezuela, pero al mismo tiempo no dejar de trabajar en el momento presente y no dejar de buscar generar cosas que hagan impacto, que puede pasar por los gobiernos locales, que puede pasar por los gobiernos regionales, pero que también pasa por las acciones de la gente, que también pasa por las cosas maravillosas que están haciendo organizaciones del tercer sector para, bueno, crear espacios públicos en los sectores populares, para juntar a las personas y crear capital social para hacer buenas acciones en la ciudad. Entonces, sí, con esa visión de que tenemos que transformar el país de fondo para poder tener resultados mucho más importantes, usando, bueno, toda la fuerza y la capacidad del Estado y los recursos del Estado para hacer las cosas bien y distintas, a diferencia de lo que hemos hecho hasta ahora. Pero bueno, entendiendo que hay una responsabilidad también individual por hacer las cosas mejor, individual y colectiva, a nivel comunitario, a nivel de sociedad civil y a nivel de cualquier espacio que se tenga para hacer las cosas bien. Yo creo que hay que intentar hacer las cosas bien, porque de otra forma podríamos caer en la excusa de que, bueno, hasta que no tengamos un cambio completo en el sistema, pues no hacemos nada y caemos en el letargo, y eso al final es un proceso contraproducente para la misma ciudad. Entonces, bueno, la respuesta va en ambos sentidos, pero yo creo que tiene coherencia eso de pensar que sí tenemos que apuntar al cambio mayor, y al mismo tiempo desde las acciones individuales, ni siquiera hablando de los gobiernos locales, desde las acciones individuales, desde la participación ciudadana, desde que la gente se junte para hacer cosas buenas, eso tiene incidencia, y eso es importante que se siga haciendo ahora y en cualquier momento de nuestra historia. Lo saco a colación porque he escuchado la discusión en torno a un tema que menciona nuestro invitado, los recursos del Estado. Por ejemplo, no hay claridad sobre el presupuesto con el que van a contar aquellos dirigentes que sean electos, por ejemplo, en este evento de noviembre. Tampoco hay claridad acerca del pleno ejercicio de sus facultades. Yo te pediría un comentario sobre este punto en específico. Te escuchamos. Mira, ahí hay dos cosas. Yo creo que es evidente que desde el punto de vista político, el autoritarismo en Venezuela, vamos a muy posiblemente, o sea, porque así nos lo ha demostrado, que bueno, el Ejecutivo Nacional, por llamarlo de algún modo, va siempre a tratar de bloquear y sabotear de una manera, bueno, egoísta con los ciudadanos, porque al final la única motivación es el mantenimiento del poder, bloquear iniciativas que puedan ser interesantes y buenas para la ciudad. Y al mismo tiempo, aquí, y lo ligamos con el tema de la descentralización, para que las ciudades puedan avanzar y para que podamos tener mejores comunidades, para que se puedan resolver de verdad los problemas locales, necesitamos gobiernos locales que tengan capacidad. Y hoy en día la capacidad de los gobiernos locales, y esto es verdad y es una cuestión que hay que pensar desde finanzas públicas municipales hasta el cambio estructural del Estado, los gobiernos locales, las alcaldías, las gobernaciones tienen muy pocos recursos. Y la realidad es que para poder hacer cosas necesitas, bueno, el dinero para pagar las cosas que quieres hacer. Y entonces eso es una discusión importante y parte de lo que tenemos que pensar en la transformación del país cuando lleguemos a un momento donde los gobiernos locales efectivamente puedan hacer cosas, es profundizar la descentralización como una descentralización real, no simplemente a nivel de papel, que digamos tenemos municipios, que además te digo, tenemos muy pocos municipios. En Venezuela tenemos la misma cantidad de municipios que existen en la Comunidad de Madrid, un tercio de los que existen en Colombia. De verdad la descentralización aquí fue un proceso que se empezó y se truncó. Y además lo que hay
no tiene los recursos suficientes como para hacer, bueno, de verdad gestión, porque ha sido la vocación del Estado durante los últimos 20 años de controlar y centralizar todo arriba. Y ahí lo podemos ligar igualmente y con lo político de la misma pretensión que sigue buscando a través de diversas vías, si crear este tema de todo el Estado comunal, y ahora se hablan de ciudades comunales, etcétera, pero antes de eso, igual los consejos comunales, igual las comunas no eran mecanismos reales de participación ciudadana, sino que era otra vez, bueno, quitándole recursos y funciones a los gobiernos locales y centralizando todo con el gobierno nacional, porque al final una comuna, un consejo comunal, donde tramitaba recursos para poder hacer algo, para poder reparar una acera en una comunidad, bueno, con el Ministerio de las Comunas. Es decir, sí estamos en un momento donde los gobiernos locales tienen poca capacidad y van a tener poca capacidad por lo económico, que es lo que te permite hacer gestión en un momento normal, y por lo político, porque sabemos que, bueno, cuál es la visión y la voluntad política bueno, del régimen, ¿no? Entonces, hay unos retos importantes y que tenemos que pensar cómo solucionamos en el corto y en el mediano plazo con cambios estructurales que potencien de verdad la descentralización. Quiero referirme, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad, al tema de la regeneración urbana inclusiva, que entiendo es la razón de ser del libro de nuestro invitado. ¿En qué consiste digamos, este concepto y cómo ponerlo en marcha en las actuales circunstancias que acaba de describir perfectamente Christopher Correia? Te ruego que permanezca unos minutos más, a regreso te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Continuamos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por RCR 750. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, conversando con Christopher Correia, quien es profesor de Gerencia Pública de la Universidad Católica Andrés Bello, autor del libro Regeneración Urbana Inclusiva. Y antes de hacer la pausa, dejamos una inquietud justamente acerca de este concepto y este planteamiento que hace nuestro invitado, cómo ponerlo en marcha en medio de las actuales circunstancias en nuestro país. Te escuchamos. Mira, para explicar un poco el concepto y lo que estamos hablando y lo que aquí lo que he tratado de traer a la discusión pública y a la discusión política con este tema de regeneración urbana inclusiva es, si se quiere, un cambio de paradigma en la manera en la que, bueno, pensamos en cómo solucionar o cómo mejorar la calidad de vida de las personas que viven, que nacieron y que hacen vida en nuestros sectores populares, en nuestros barrios, porque la verdad
es que normalmente cuando pensamos en, o sea, y que además se da muy poco la discusión, se debería dar mucho más, y que, bueno, ¿cómo hacemos que la ciudad progrese? Y después pensamos y también tenemos la discusión o la siguiente pregunta, ¿cómo hacemos que nuestros barrios estén mejor y que brinden una calidad de vida, bueno, las personas que están ahí, que le brinden efectivamente las oportunidades que las ciudades podrían brindar? Y lo primero que se le viene a la cabeza a todo el mundo, porque no ha habido otro discurso, a pesar, en Venezuela, a pesar de que el mundo está demostrando que hay otras prácticas eficientes, es, bueno, ¿qué hay que hacer con los barrios? Pues sacarlos, limpiarlos, sacarlos y sustituir eso por urbanismo, sustituir los barrios por edificios. Y es lo único que ha habido en la discusión, y es lo que hace la Gran Misión Vivienda de Venezuela, pues, que con sus datos falsos y demás, pero es como lo único que ha habido, e inclusive dentro de los que creemos en la democracia nos ha faltado un poco de discusión sobre cuáles son las alternativas. Y aquí lo que se plantea es, bajo un análisis de cómo efectivamente disminuir la pobreza y aumentar las libertades de las personas, es cuál es la alternativa de verdad real para eso. Y aquí sí decimos el tema de la construcción de vivienda pública como alternativa principal para solucionar los problemas y para mejorar las condiciones de vida en los barrios de nuestra región es una propuesta absolutamente inviable. ¿Por qué? Porque es, además de que puede tener unos efectos negativos, aquí es un tema pragmático, eso es muy caro. No ha funcionado, no se ha logrado a través de distintas iniciativas, metiendo al sector privado, etcétera, buscando distintas formas, tácticas de hacerlo, no ha funcionado prácticamente en ningún lugar del mundo que, bueno, mejorar las condiciones de vida y las condiciones de hábitat de la gente a través de la construcción de vivienda pública. Eso solo ha funcionado en Hong Kong y en Singapur. De resto, en ningún otro lugar, ni en Chile, ni en Estados Unidos, ni en ningún lado ha funcionado porque es demasiado costoso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Invertir de forma estratégica en los sectores populares para romper la dualidad, para que cuando entres, porque hoy en día en Caracas tú lo sabes, tú sabes cuando entraste al barrio y cuando saliste del barrio, que hay claramente una parte de la ciudad que tú podrías decir que es la ciudad formal y hay una parte de la ciudad que tú podrías decir que es la ciudad informal. Y la idea es romper eso y que la ciudad sea un espacio mucho más integrador, mucho más inclusivo y mucho más homogéneo. Y eso se hace con una inversión estratégica y real en los sectores populares y hay cosas que se han hecho. Yo lo que trato de presentar en este libro no es un invento, no es un sueño, es más bien una sistematización de cuáles son las mejores estrategias, de cuáles son las mejores propuestas, de qué es lo que está diciendo ONU Habitat, de qué es las cosas que han funcionado en Medellín, de qué es lo que ha funcionado en Nairobi, qué es lo que ha funcionado en Río de Janeiro, qué es lo que ha funcionado en distintas ciudades de México, y ponerlo aquí y decir, mira, sí se puede regenerar y mejorar las condiciones de vida de los sectores populares apalancándose en lo que ya está hecho, invirtiendo para que exista toda la infraestructura que permite los servicios públicos urbanos, desde lo que va por dentro de la calle, desde tuberías, electricidad y demás, sí se puede lograr y es mucho más económico que sacarlo todo y volverlo a hacer de cero. Sí se puede lograr que tengas unas calles mucho más amplias donde puedan llegar los servicios de atención de emergencias, dígase ambulancias y también temas de recolección de desechos sólidos. Sí se puede construir espacios públicos de calidad, sí se puede expandir las oportunidades de la gente con educación, con oportunidades de deporte, con salud y demás. Y también otro tema importante que es clave y que es importantísimo para esto porque cambia los incentivos, cambia la manera en la que la gente se relaciona con su entorno, es el tema de la regularización de la tenencia. Aquí hay una demanda importante de la sociedad y de la gente que no lo dice, que a lo mejor no está en el tapete, pero la verdad la mitad de la población por lo menos en Caracas, porque hicimos una investigación al respecto, la mitad de la población en los sectores populares no tienen ningún tipo de escritura que le garantice que lo que han construido sobre el suelo le pertenece a algún modo. A pesar de que hayan dinámicas internas en el barrio de compra, venta, alquiler de viviendas, no hay ninguna escritura legal que te diga, mira, eso es tuyo. Y al final eso hace que no se pueda generar una riqueza real que además sea estable y que se pueda pasar intergeneracionalmente. Entonces, importante para el tema de la superación de la pobreza es reconocer lo que ya hay y regularizar la tendencia, que además cambia los incentivos y eso se ha visto y el acercamiento que tiene la comunidad y las familias con el resto de la comunidad y su entorno cambia radicalmente cuando efectivamente logra ser propietario de la casa donde has estado efectivamente viviendo y construyendo durante los últimos 20 años. Y es una realidad que nosotros tenemos que entender. Aquí yo no simplemente estoy vendiendo sueños, sino que estoy planteando qué es lo que efectivamente está funcionando y diciendo con claridad, a pesar de que nos pueda parecer raro y en nuestro discurso y en nuestro imaginario está otra cosa,
de que sí, ¿cuál es la mejor alternativa del barrio? Sacarlo y volverlo a ser. Mira, eso no funciona. Entonces, sin miedo, estoy diciendo esto porque, bueno, está basado en la evidencia. Y básicamente de esa va la discusión de la regeneración urbana inclusive, cómo tener un enfoque hacia el tema de los sectores populares que permita a las personas tener, indiferentemente de donde nazcan en la ciudad, tener más o menos, tener las mismas oportunidades, tener la misma calidad de servicios, tener, sí, una verdadera inclusión en la ciudad. Y eso es lo que, bueno, se debería apuntar para tener ciudades que progresen como un todo sin dejar a nadie atrás. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, porque él menciona un tema medular y me refiero a los servicios. Nada iguala más a los ciudadanos que el acceso a servicios públicos. ¿Cómo Así hacer es. algo en las actuales circunstancias y ofrecer, por ejemplo, acceso a cosas elementales como agua potable, electricidad, gas doméstico en las actuales circunstancias? Escuchaba a un candidato oficialista en el estado Miranda ofrecer agua por tubería en pleno siglo XXI, tomando en cuenta que ellos son responsables, digamos, de la administración de los recursos desde los entes centrales. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? ¿Cuál es el planteamiento? ¿Cómo resolver esos problemas estructurales otra vez en las actuales circunstancias de nuestro país? Lo escuchamos. Mira, la verdad es que en las actuales circunstancias para los gobiernos locales las cosas son complicadísimas, por lo que hablábamos hace un rato, porque no hay los suficientes recursos y además hay una mezcla entre lo que efectivamente a lo mejor la ley te dice que puedes o tienes que hacer y después lo que se hace en la práctica, donde vemos que realmente, bueno, a las instituciones nacionales, dígase Corpoelec, Hidrocapital, etcétera, pues no hay una voluntad real de articular con alcaldías, con gobernaciones. Entonces, la verdad es que hay un reto enorme de ver cómo se mejoran los servicios públicos, pero ahí volvemos a la discusión previa. Mientras no se logre una descentralización real y no cambiemos el Estado, es complicado que logremos tener unos cambios estructurales, que sí se pueden hacer cosas y que sí hay distintas iniciativas que se han pensado y que se pueden lograr a nivel inclusive que son hasta más sostenibles, como techos verdes, buscar la forma de reciclar el agua aprovechando efectivamente los techos, porque la tecnología existe, hay tecnología para eso, hay políticas públicas que se han probado para esto, hay temas que se puede generar otras formas de generar energía con temas de energía solar, por ejemplo. Es decir, hay estrategias y formas, a lo mejor hay prácticas de hacerlo, pero la realidad al mismo tiempo es que se pueden hacer cosas pequeñas y yo creo que sí se pueden hacer cosas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y tú puedes crear y empezar con estrategias que expandan, si se quiere, el derecho a la ciudad y que no son tan costosas como el generar espacio público con la gente, es decir, aprovechar el espacio y crear cosas en conjunto ¿sí? con la gente para, bueno, tener espacio público de calidad en cualquier parte de la ciudad. Yo creo que se puede hacer, hay mucho tema de cooperación público-privada y hay cosas que se pueden hacer, pero la verdad es que es un reto enorme por esta descentralización truncada. Yo, por ejemplo, hablaba la semana pasada, la semana pasada hablaba largamente con Emilio Graterón, que está ahora asilado en la Embajada de Chile, coordinador nacional político de Voluntad Popular, estábamos deliberando sobre, bueno, cosas interesantes y experiencias que se han hecho. Por ejemplo, la creación de la Plaza de los Palos Grandes. Eso es algo que se hizo en un momento donde la alcaldía de Chacao, de cierto modo, quebró porque expropiaron todos los bancos que tributaban en la alcaldía de Chacao, eliminaron las casas de bolsas que tributaban en Chacao igualmente. Pero bueno, la plaza salió. ¿Cómo salió? Con cooperación público-privada, con gente voluntaria que se incluyó como staff, con organizaciones y con ONG que se metieron en el tema de la gestión y con cooperación internacional para terminar de financiar la obra. Digamos, sí se pueden hacer cosas, pero la realidad es que en este momento no vamos a quedarnos a mentiras. Es complicado, bueno, terminar de resolver todos los problemas de la gente, que hay que buscar las formas y que hay que ser ingenioso para eso y que sí hay alternativas para hacerlo. Sí. Entonces,
otra vez la misma pregunta. Sí se pueden ir haciendo cosas, pero cambios profundamente estructurales van a pasar cuando nosotros logremos conducir la transición política y tener otra vez un marco institucional apropiado para el desarrollo en Venezuela. Finalmente, sobre este concepto, si hubiera un cambio político, imaginemos que se produce una transición a la democracia en nuestro país, ¿cuánto tiempo tomaría esta regeneración urbana inclusiva? O sea, sacarlo adelante. Parece que es un proceso que seguramente se va a prolongar en el tiempo, pero inicialmente para ver, existe un periodo específico de tiempo para ver los primeros cambios de este planteamiento que hace nuestro invitado, o no, digamos, no lo ha pensado aún. Mira, la verdad es que estamos tan mal que se pueden sentir los impactos de hacer las cosas bien de forma inmediata. La verdad que te digo que en un plazo, porque al final tú vas haciendo cosas que tienen impactos en el corto plazo, vas haciendo cosas que tienen impactos en el medio plazo y vas haciendo cosas que tienen impacto en el largo plazo, y además tiene que ser así, porque muchos de los procesos de transformación de la ciudad tienen que ser, inclusive hasta por diseño, deben ser bueno, progresivos, porque tienen que ir involucrando a la gente, porque no está mal en general que llegue el Papa Estado y diga, mira, tengo el master plan para la ciudad, que lo construí yo solo y vamos a implementarlo de un solo golpe de arriba hacia abajo, y vamos a transformar todo, inclusive hasta viendo los recursos. Eso no es recomendable, pero entonces hay procesos que son paulatinos, ¿no? Que se pueden llevar algunos años, o por lo menos una década, en verse cambios muy sustanciales, pero hay cosas que se van a ver de forma inmediata, Yo sí te digo que si hacemos las cosas bien, yo te digo que en un lapso de 3 años tú vas a ver una ciudad diferente. Si en verdad hay la voluntad política para hacer las cosas diferentes, invertir en el barrio de forma efectiva, empezar a crear espacios públicos en toda la ciudad, hacer un tema que es un tema legislativo prácticamente, que después, porque necesitas la flexibilidad legislativa, y después lo institucionalizas, tú puedes mejorar las condiciones de la pobreza, digamos, generando riquezas con un acto legislativo que es, bueno, regularizar la tenencia de ciertas familias en ciertas comunidades que además tienen un tiempo ahí, que ya están viviendo ahí. O sea, son cambios que se pueden dar de forma muy inmediata. Y luego, posteriormente, el tema de invertir y mejorar la infraestructura pública, tú puedes ver, claro, a lo mejor es complicado hacerlo todo en todos lados al mismo tiempo, pero en ciertas comunidades donde se priorice la inversión, yo te digo que en un lapso de 2, 3 años tú puedes sentir y ver cómo los servicios públicos de la ciudad, bueno, son mejores y son mucho más estables, porque al final mucho de lo que está en la ciudad, por ejemplo, Caracas está profundamente conectada a nivel de infraestructura urbana, a nivel de tuberías, etcétera. Ya eso fue una inversión que se hizo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que, bueno, por ejemplo, el tema del agua es que no se le ha hecho el mantenimiento, entonces las plantas de bombeo no tienen potencia, etcétera. No es que nos falte el agua ni que nos falte la infraestructura para conectar, es que simplemente, bueno, nos ha faltado la inversión en el mantenimiento necesario, que ahora habría que hacer una reinversión, pero esas son cosas que se pueden hacer de forma inmediata, y sí se verían los cambios en el muy corto plazo. Luego, procesos completos que hagan que se rompa la dualidad completa de la ciudad, la verdad es que pueden tomar un plazo hasta 10, 15 años, como los procesos que ha ido viviendo Medellín, que son procesos paulatinos y que tienen que ser procesos democráticos y que tienen que ser procesos que van incluyendo a la gente, y eso al final, ese proceso de negociación permanente, toma tiempo, pero es lo que genera un sentido de pertenencia. Al final, cuando uno habla de planificación urbana, inclusive, se comenta y se dice, y soy un fiel creyente de eso, que el resultado es tan importante como cómo se llega al resultado. Es decir, la forma importa tanto como el fondo. Para tú pensar en la ciudad y empezar a ejecutar planes para la ciudad, el proceso en la que lo creas, donde involucras a todos los actores, inclusive a la oposición política, cómo involucras a todos los agentes de la sociedad civil, cómo involucras a la universidad, a los medios de comunicación, a las organizaciones vecinales,
tener a todas las personas en esa discusión y en ese proceso, que al final también lleva tiempo para generar una visión de ciudad un poco más allá. Lleva tiempo, pero es lo que te permite que sea un proceso sostenible y sustentable, porque hay un sentido de pertenencia y hace que, bueno, que todo el mundo esté en el mismo barco y remando en la misma dirección. Christopher Correa, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, profesor de Gerencia Pública de la Universidad Católica Andrés Bello, autor del libro Regeneración Urbana Inclusiva, bueno, expresando estas ideas que hay que tener en cuenta pensando en el futuro de nuestras ciudades. Gracias por atendernos y acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, María, encantado de estar aquí y, bueno, saludos a toda la audiencia. Saludos. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca del avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Nos acompaña en esta parte del programa el doctor Unidas Urbina, quien es médico, pediatra, intensivista, secretario de la Academia Nacional de Medicina. Doctor, una vez más, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Saludos a tu equipo de trabajo y a tus oyentes. Pues mucho interés de escuchar su opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con el pronunciamiento, doctor, de este grupo de expertos y academias científicas de Venezuela, suscrito este viernes, o hecho público, mejor dicho, este viernes, alertando sobre las condiciones de la vacunación contra el COVID-19 en niños, niñas y adolescentes. Lo escuchamos. Sí, ciertamente, este comunicado que hicimos público hoy a través de radio de prensa y gracias a todos los medios de comunicación que asistieron a la convocatoria, es para hacer algunas acotaciones y un exhorto una vez más al Ministerio Popular de la Salud, a todo lo que tiene que ver con educación y salud en Venezuela, sobre la forma irregular que se está ya haciendo la vacunación y el llamado a clase. En documentos previos que le enviamos específicamente desde la Academia Nacional de Medicina a los ministerios de Educación y al Ministerio de Salud, donde les damos algunas recomendaciones que deberían cumplir para iniciar las clases de la forma más segura posible. ¿Cuáles eran? Vacunar, por supuesto, a todo el personal que iba a estar en contacto con los niños, niñas, adolescentes en los diferentes planteles educativos. Además, explicarles, hacer las campañas durante las vacaciones de lo que es hacer burbujas en las salones de clase, al momento de comer, en los recreos, para que el profesorado y las familias tuvieran en cuenta. Y una vez que se decidió iniciar la vacunación en los adolescentes a partir de los 12 años de edad, pues que fueran con vacunas como la Sinopharm, que están aprobadas por la OMS, y hacerlo antes del inicio a clase. ¿Por qué, María Alejandra? Porque si usted llama a clase el 25 y ese mismo día comienza la vacunación sin explicarle a las escuelas, sin explicarle a los padres, primero generó mucha angustia, segundo generó ausentismo y tercero, recomendábamos iniciar la vacunación al menos 15 días antes, porque después que usted le ponen la primera dosis, en este caso de la Sinopharm,
14 o 15 días después es que su organismo empieza a producir los anticuerpos. Entonces estamos mandando a los muchachos a la clase y vacunándolos hoy, pero para que tengan dentro de 15 días el primer inicio de producción de anticuerpos. Entonces eso es lo que queremos hacer y hacer mucho hincapié una vez que hoy aparece un comunicado desde el Ministerio Popular de la Salud, donde dicen que van a empezar a vacunar a los niños a partir de los 2 años con una vacuna que se llama Abdalá. Eso no es una vacuna, eso sigue siendo un prototipo vacunal. Por eso insistimos que están violando los derechos a la salud del niño y niñas adolescentes venezolanos, porque ni tiene aprobación por la OMS ni por ningún otro organismo regulatorio serio, independiente, internacional, y entonces los están diciendo aquí en Venezuela que es una vacuna cuando eso no es una vacuna. Pero doctor, este candidato vacunal se viene administrando desde hace algún tiempo en nuestro país. ¿Se conocen los resultados de estas pruebas? Me refiero a el candidato vacunal cubano, ¿lo escuchamos? En lo absoluto, ni conocemos aquí quién llevó ese estudio, ni siquiera sabemos si las primeras 30.000 dosis que pusieron en aquel momento en los apartamentos en Fuerteventura, porque el documento que estaban enseñando era que decía que era una vacuna aprobada por la OMS, cuando ni era vacuna, ni sigue siendo, ni está aprobada por la OMS. Entonces, se supone que eso era un ensayo experimental, no sabemos, a la gente no sabemos si le explicaron que eso era un estudio experimental, que era un experimento, si estaban de acuerdo, o sea, el consentimiento informado, y tampoco se conoce los resultados de los supuestos millones de dosis que le han puesto a niños en Cuba, que ellos son independientes y pueden hacerlo, pero para poder hacer eso como vacuna y tenga esa connotación, tienen que haber publicado en revistas serias, independientes, avaladas por pares, y no en un periódico como es el Granma, que es un periódico oficialista, y sobre todo, no tienen reconocimiento por la Organización Mundial de la Salud para poder decir el nombre de vacuna. Ahora, tengo que preguntarle, doctor, porque como usted lo decía, entiendo que la academia y un grupo de expertos sí está de acuerdo con la aplicación del fármaco de la vacuna china Sinopharm en adolescentes entre 12 y 17 años, ¿correcto? Totalmente de acuerdo, porque son vacunas que ya tienen aprobación, por lo menos de uso de urgencia, por la Organización Mundial de la Salud. Además, hay estudios publicados en revistas serias como Lancet de que más de 60 millones de adolescentes en China las recibieron. Chile ha hecho estudios sobre ese sentido. Entonces, esos biológicos que sí son vacunas, pues estamos de acuerdo, porque eso va en beneficio de la salud de la población infantil venezolana. Ahora, tengo que preguntarle, doctor, ustedes decían en este comunicado, hasta los momentos la OMS no ha aprobado aplicación de una vacuna de este grupo, sin embargo, se ha anunciado la adquisición de millones de dosis de del fármaco cubano. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Lo escuchamos. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Recuerdo que hace días el presidente de la República dijo que iban a adquirir como 12 millones de vacunas, de prototipos vacunales, del biológico cubano. Bueno, el gobierno venezolano sabrá lo que está haciendo, pero no lo ha informado, no hay nada serio, y la OMS, como tú bien lo dijiste, no ha recomendado vacunación en menores de 5 años, y menos con un producto que nadie conoce, que nadie ha aprobado, nadie ha publicado. Entonces eso es lo que nos preocupa muchísimo, y hacemos el alerta a los padres, y tan alerta ha sido que ya hoy, quiero denunciarlo, empecé a recibir correo desde la isla cubana, donde además de una cantidad de epítetos que me nombran, pues dicen que somos una cantidad de cosas. Entonces, bueno, sepan que nosotros vamos a seguir en la posición de que mientras la OMS, que es quien rige la salud para las Américas, y específicamente con su filial OPS, no reconozca algún biológico de cualquier país, la Academia Nacional ni las sociedades científicas podemos dar un aval a algo que nadie conoce, qué es lo que va a pasar con nuestros muchachos, porque no tienen reconocimiento por los organismos internacionales dedicados a protección de salud en las Américas.
Como parte de esta rueda de prensa, Nancy Hernández de Martín, directiva de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes, ella alertó que aplicar este tipo de fármacos experimentales en niños representa una violación masiva de derechos humanos. Incluso dijo, esto puede generar una tragedia para nuestros niños. ¿Qué opina usted sobre esta declaración, doctor? Lo escuchamos. Sí. Estamos de acuerdo, porque al no tener un laboratorio serio que respalde, ni que haya publicado, no sabemos cuáles son los componentes. En este comunicado que está circulando del Ministerio Popular de la Salud, aparece que tiene timerosal, que tiene esto, pero eso es lo que dice el gobierno cubano, pero no lo dicen los entes regulatorios internacionales. Entonces, no sabemos a qué es lo que le estamos poniendo a nuestros muchachos, qué es lo que le quieren poner. Por eso hacemos el hincapié que seguimos firmes en la posición de no avalar esa conducta, porque nadie, ningún ente regulatorio internacional, en este caso la OPS, OMS, no conoce nada de esta vacuna, por lo tanto no la avalan, nosotros tampoco la avalamos. Cuando comenzó haciendo un poquito de historia, la aplicación de la vacuna Sputnik rusa, también nos pusimos en la posición de que no conocíamos nada porque no habían publicado nada. Una vez que el laboratorio Gamaleya ruso publicó y la OMS dijo, sí, esto está bueno como vacuna, nosotros inclusive colaboramos con la difusión de la información y dijimos, sí, nos podemos vacunar con Sputnik, igual con Sinopharm y Sinovac, pero mientras estos candidatos vacunales, en este caso de Cuba o de cualquier otro país, no reciban una autorización de la OMS, nosotros seguiremos en la firme posición de alertar al pueblo venezolano que no se dejen colocar estos experimentos que están viniendo de la isla cubana. Tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad, doctora. Al regreso quisiera referirme al regreso a clases presenciales, porque también han advertido ustedes sobre las consecuencias de esta decisión sin un plan efectivo y ordenado basado en un análisis de riesgo en el marco de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Les ruego permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera que habláramos de este tema. Ya venimos. Perfecto. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, en esta parte del programa hablando acerca del avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país, en el marco de este comunicado, de esta declaración de un grupo de expertos y academias científicas de Venezuela, en torno, o alertando, mejor dicho, sobre las condiciones de la vacunación contra el COVID-19 en niños, niñas y adolescentes, tras el inicio de clases presenciales en el pasado 25 de octubre en nuestro país. Nos acompaña el doctor Unidades Urbina. Yo le dejaba una inquietud justamente sobre este punto en específico, doctor, porque también ustedes han advertido sobre el impacto que esta decisión va a tener sin un plan efectivo y ordenado, basado en datos concretos y un análisis de riesgo. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Así es, como siempre dijimos, no es solamente llamar a clase y volver a clase, sino volver a clase con el menor riesgo posible. ¿Por qué? Primero, infraestructura no está adecuada, sobre todo en las escuelas públicas. Siempre conocemos que a través de los años, cuando se venían las vacaciones de octubre a septiembre, las escuelas eran vandalizadas, se robaban los equipos, desde computación pasando por los baños, porque no había supervisión ni vigilancia. Ahora imagínense ustedes, después de 15 meses de las escuelas literalmente abandonadas, llaman súbitamente a clases sin haberlas refaccionado, sin haber puesto los baños a funcionar, sin tener agua de manera continua, o algunas escuelas
periódicas, ni continua ni intermitente, unos baños funcionales, agua y jabón, y la parte de la vacunación, seguimos siendo uno de los países, de 20 países en América, estamos en el puesto 17 en cuanto a vacunación, de acuerdo a la página oficial de la Oficina Panamericana de la Salud, que aunque Venezuela tiene 2 semanas casi que no da información, pero la última fue del 22 de octubre, estábamos apenas con 20.51% de la población venezolana vacunada. Eso equivale, María Alejandra, apenas a 6.039.000 personas. Eso significa que tampoco, más o menos un 21.59 estará vacunado el personal en las escuelas. Entonces, al no tener yo el personal de las escuelas vacunadas y de paso empezar a vacunar justo en el momento de inicio a clase a nuestros estudiantes, los estamos poniendo en riesgo, tienen que montarse en un autobús, tienen que estar 4 o 5 horas en una escuela con unos profesores que no estén vacunados. Entonces todo eso nos preocupa porque puede incrementarse la incidencia de coronavirus en esta fase que estamos en una tercera ola con entre 800 y 1.400 casos diarios. Pues no nos parecía lógico comenzar las clases en estas condiciones, pero pudieron haberse subsanado. Le hicimos varios anuncios a los ministerios, hicieron caso omiso y empezaron de esta forma tan irregular las clases, y los padres están muy nerviosos, muy asustados, y es lo que está produciendo, como dijo la profesora en la rueda de prensa, el ausentismo escolar que hay en las escuelas actualmente. Sobre este punto, decía justamente Nancy Hernández de Martín, de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes, que los datos oficiales, otra vez, que se han ofrecido sobre el retorno a clases, distan mucho de la información que ellos manejan, mientras el régimen de Nicolás Maduro habla de un 80% de asistencia durante el inicio de clases presenciales. Ellos aseguran que probablemente solo 20% de los alumnos se reincorporó debido a que, como dice usted, existe mucho temor. ¿Qué puede decirnos sobre este punto, doctor? Lo escuchamos. Sí, es muy cierto. Primero, el temor. Segundo, no hay forma de que los alumnos lleguen desde los lugares más lejanos porque no hay transporte público por la falta de gasolina, el aumento de la gasolina, y además recientemente en Nueva Esparta la Federación de Maestros dijo lo mismo, que apenas había ido un 20 a 30% de alumnos a clase. Además, si el mismo gobierno dice que están llamando a clase de manera presencial, con aforo reducido y progresivo, no van a decirme que en estas condiciones nadie lo va a creer, y ya tenemos lo que están haciendo de escuela en escuela todas estas federaciones de maestros, padres y representantes, de que no puede ser que esté el 80% en clase con toda esta angustia, con todo este miedo, con pacientes sin vacunar, con profesores que no tienen ni siquiera dinero para llegar a clase. Entonces esa información no es la real es la que nos está diciendo la Federación de Padres, Maestros y Representantes, que sí están presentes en las escuelas y están haciendo un seguimiento día a día de lo que está pasando en los planteles educativos. También hoy se planteó el tema del seguimiento de contagios en los planteles. Aparentemente tampoco hay información al respecto. ¿Qué puede compartir con nosotros, doctor? Lo escuchamos. Sí, todo es una opacidad desde el Ejecutivo Nacional, y entonces se han oído casos aislados de que hay profesores que no han podido asistir a clase porque se han detectado con sintomatología, porque tampoco hay forma de hacer diagnóstico en estas personas. Sintomatología, una vez que van a clase, tienen fiebre, malestar, mial, entonces los retiran. Entonces no hay una información, porque eso es parte del juego que hace el Ejecutivo Nacional, la opacidad comunicacional, la opacidad informativa, y entonces todo lo que tú me preguntes y yo te diga puede ser desmentido por ellos, porque los datos que tenemos es del boca a boca, las encuestas que estamos haciendo en hospitales y en escuelas, y además a través de la página oficial de la Oficina Panamericana de la Salud, que no es lo lógico. Se supone que uno pudiera meterse en la página del ministerio y decir, vamos a ver cuántos niños hay enfermos, eso no se sabe, y entonces eso es parte del mecanismo que utilizan ellos por la hegemonía comunicacional que tienen y la opacidad. Usted decía más temprano que hay que explicarle a los niños que el regreso a clases no es igual al de hace 2 años. ¿A qué se refería, doctor? Lo escuchamos.
Nos referimos a que cuando uno ve a los pacientes en la consulta y dice, ay, vamos a comenzar a clase, lo más contento, hay que decirle, ojo, primero no vas a conseguir una escuela igual que la conseguiste, la tenías hace 2 años. ¿Por qué? Porque no van a estar todos los profesores, porque hay unos que se han ido, han cambiado de oficio porque no les alcanza el sueldo, otros están enfermos, no vas a ver a todos tus compañeros, porque en vez de tener 40 compañeros en la clase, vas a tener 20. No los vas a ver en el año porque unos van a ir unos días, otros van a ir otros, tampoco vas a poder salir a los recreos todo el plantel al mismo tiempo, van a hacer recreos escalonados, si tienen comedores tampoco vas a comer con todos tus compañeros, sino solamente con tu salón a una hora, entran unos, salen otros. Eso es lo que hay que explicar a los niños, sobre todo a los preescolares, a los escolares en los primeros años, porque ya el adolescente más o menos entiende, pero los otros, eso es lo que queremos decirles, que en la casa hay que explicarles y los maestros deben estar preparados para todos los días hacer hincapié en lo que es una burbuja, que es el aislamiento de un salón específico, y no se va a poder tener contacto con los demás salones, ni en recreo, ni en la hora de salida, ni en los comedores. Entonces, eso es lo que hay que explicar a los muchachos para que ellos van con la emoción de volver a su colegio, pero van a conseguir una realidad que no es la que ellos vivieron hace 2 años. Doctor, terminamos la semana con la información alentadora, si me permite, sobre la posible puesta en práctica de una píldora oral antiviral contra el COVID-19. Esto se inició en el Reino Unido y justo hoy otra farmacéutica estadounidense, Pfizer, anunció, digamos, un fármaco similar contra el coronavirus. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? ¿Qué información manejan ustedes en la academia? Es prematura, pero ¿cree usted que, digamos, es una noticia alentadora para hacer frente a la pandemia de coronavirus? Lo escuchamos. Sí, como no, esos son estudios que tienen tiempo haciéndose y ya habían anunciado estudios preliminares, resultados preliminares, y en efecto ya creo que la OMS va a dar la aprobación. Esos son medicamentos que evitan la replicación o la multiplicación del virus una vez que ellos tienen la enfermedad. Eso es muy alentador porque además de la vacuna vamos a tener cómo frenar el más medicamentos para frenar la replicación del virus, porque ¿qué pasa? Mientras más virus se repliquen en su organismo, más toxinas producen, más efectos producen, y es lo que lleva a las formas graves de la enfermedad. Eso pasó también cuando la H1N1, que apareció el oseltamivir, que lo poníamos tan pronto llegaba al paciente, inmediatamente le poníamos el oseltamivir, y aquellos pacientes que recibieron esta droga, pues evolucionaron mucho mejor que aquellos que no la tenían, haciendo hincapié que para la H1N1, cuando tuvimos la pandemia, no había la vacuna. Ahora tenemos vacuna y vamos a tener estos medicamentos como el molnupiravir, que es el que está ahorita las empresas privadas están promocionando con muy buen resultado, y ojalá que llegue también pronto a todos los países con un costo que sea asequible para la población. Doctor Uñez Urbina, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, pediatra, intensivista, secretario de la Academia Nacional de Medicina, ofreciendo detalles acerca de este comunicado conjunto que se ha hecho público el día de hoy, suscrito por expertos y academias científicas de nuestro país, alertando sobre las condiciones de la vacunación contra el COVID-19 en niños, niñas y adolescentes tras el inicio de clases presenciales el pasado 25 de octubre. Doctor, gracias. Muchas gracias a ti. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Ulitzer Caña, en la producción Yay Pacheco, los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve.